Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Guillermo Barrera López, soy originario de la ciudad de Morelia, Michoacán. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre las evidencias de aprendizaje del paradigmas de la investigación. Soy alumno de la UNADEM, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Esta actividad tiene como fecha de entrega el 26 de abril del 2023 y mi maestro docente es el doctor Roberto Martín Cruz Castán. El positivismo. En el año 2006, Ricoy indica que el paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. Por lo que el paradigma positivista sustentará la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos o de determinar los parámetros de una determinada variable mediante la expresión numérica. La metodología de generación de conocimiento se basa en procedimientos de análisis de datos como los establecidos en ciencias exactas. Mediante el principio de verificación de las proporciones, solo tienen validez los conocimientos que existen ante la experiencia y observación. Todo debe ser comprobado para ser validado para la ciencia. Básicamente, la ubicación de un investigador en un determinado paradigma es producto de la respuesta de tres preguntas. En primer lugar, la pregunta ontológica. Para el positivismo, la realidad es absoluta y totalmente aprehensible por el ser humano. Es regida por las leyes y mecanismos naturales. En segundo término, la pregunta epistemológica en relación entre el conocedor y lo que puede ser conocido. En el positivismo existe un dualismo y objetivismo, en donde el investigador y el objeto de estudio son totalmente independientes. Es más, en este enfoque se debe controlar una posible interacción entre el investigador y el objeto de estudio. Finalmente, la pregunta metodológica. Las respuestas a una pregunta de investigación son interesantes, siempre y cuando se puedan realizar mediciones sobre el fenómeno de estudio. El postpositivismo es una versión modificada de la paradigma positivista. Básicamente, la diferencia con el positivismo radica en que el postpositivismo, la realidad existe, pero no puede ser completamente aprendida. Lo real se lo entiende desde las leyes exactas, sin embargo, esta únicamente puede ser entendida de forma incompleta, donde el investigador puede formar parte del fenómeno de interés, el objeto de estudio influencia al investigador y viceversa. La teoría de hipótesis que sustenta la investigación influye en el desarrollo de la misma. La pregunta ontológica en este paradigma afirma que la concepción de la realidad no es ingenua, como en el positivismo, sino que es de una postura reflexiva. La realidad puede considerarse como existente. Esta es imperfecta, aprehensible, porque los fenómenos son incontrolables y el ser humano es imperfecto. La pregunta epistemológica es respondida mediante un dualismo modificado y un objetivismo. Los resultados que se encuentran en una investigación basada en este paradigma son considerados como probablemente verdaderos. La pregunta metodológica es resultante mediante la falsación de la hipótesis, una experimentación modificada en donde se consideran los métodos cuasi experimentales y la posibilidad de incluir métodos cualitativos como el análisis de contenido. Se puede poseer elementos cuantitativos o la teoría fundamentada en subtipo sistemático. El enfoque de investigación cuantitativa tiene como objeto explicar el fenómeno estudiado para, en una última instancia, predecirlo y controlarlo. La investigación de tipo cuantitativo utiliza la recopilación de información para poder
a prueba o comprobar la hipótesis, lo cual permitirá al investigador proponer patrones de comportamiento y probar los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones. Los diseños de investigación cuantitativa a nivel no experimental y transeccional son 1. Exploratorio. Se busca estudiar fenómenos poco o nada tratados con la finalidad de determinar sus factores etiológicos. Descriptivo. Busca caracterizar, exponer, describir, presentar o identificar aspectos propios de una determinada variable. Correlacional. El investigador estudia las diversas relaciones que pueden presentarse entre varias variables. La teoría crítica se contextualiza en una práctica investigativa caracterizada por una acción-reflexión-acción. Implica que el investigador busque generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. La investigación basada en teoría crítica posee 3 fases esenciales. La primera es observar, que constituye la construcción de un diagrama del problema de estudio y la recolección de datos. La segunda es pensar, comprender el análisis e interpretación de la construcción significada encontrada. La 3, el actuar, que engloba el momento en el cual la investigación busca la resolución de los problemas detectados mediante la implementación de mejoras. Por lo que estas fases se presentan de manera cíclica, en forma de retroalimentación constante, hasta que el problema del grupo social en la investigación es resuelto, se logra el cambio esperado o la mejora es aceptada de forma satisfactoria. La finalidad de esta metodología es construir una conciencia más informada que comprenda cómo puedan cambiar las estructuras de una sociedad, y entendiendo las acciones necesarias para efectuar el cambio. El constructivismo maneja la propuesta de abordar el acontecimiento histórico de alta complejidad, en donde el saber no se considera como absoluto y acumulado, ya que en lo social los fenómenos se encuentran en constante evolución. Se basa en el principio de que el saber del mundo real se construye en base a procesos de interaccionismo social y de movilización de recursos persuasivos y de representaciones. En oposición al determinismo del paradigma positivista, en el constructivismo, el relativismo afirma que no existen realidades únicas y determinantes, sino construcciones que responden a la percepción individual de cada individuo. Desde el paradigma constructivista, el diseño de teoría fundamentada es la principal herramienta que permite al investigador poder construir una teoría sustantiva que permita interpretar la subjetividad, ideología, percepción, constructos y discursos. El enfoque de investigación cualitativa. El estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en un ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos. Suele ser utilizado para el descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación. Se incluyen estudios centrados en el lenguaje como el interaccionismo simbiótico y la etnometodología. Estudios centrados en patrones o regularidades como la teoría fundamentada en el desarrollo del proceso investigado cualitativo se pueden mencionar como principales conceptos al interaccionismo simbólico, las investigaciones etnográficas, investigación-acción. El análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de un contexto usual. Se basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos observados, documentos y demás fuentes que persigan el fin de presentar, no generalizar los resultados. Reflexión. Desde mi perspectiva, los conceptos y temas abordados dentro de esta presentación son de suma importancia. Esto lo sustento a que estos nos permiten formar un criterio que nos da la pauta para una buena base de conocimiento. En los fundamentos de investigación, considero que cada uno tiene un contexto y ese está fundado y motivado para una buena aplicación de investigación, por lo que desde mi perspectiva, cada uno cumple con la misión de ayudarnos a generar una buena investigación que esté fundada y motivada.